Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con el concepto de Navidad, un apunte general. La Navidad llega cada año cargada de símbolos, historias y emociones que se entrelazan entre lo religioso, lo cultural e incluso lo íntimo. Más allá de los ritos tradicionales y las luces que iluminan las ciudades, este periodo nos invita a detenernos, a mirar hacia adentro, reflexionar sobre el sentido de la esperanza, la generosidad y el encuentro de los demás. Pero ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo fue que sucedió que tenemos este fenómeno de la Navidad? ¿Dónde están sus inicios? Esto es lo que veremos hoy en Filosofía Apuntes, muchachos. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, tenemos que situarnos en la antigua Roma. Había un culto en la antigua Roma al sol, que se llamaba la veneración al sol indiges. Sol indiges se refiere a una deidad solar romana que se traduce a veces como el sol nativo o el sol invocado, ujú, que se distingue del otro que es el sol invictus. Este es el sol indiges. Y está vinculado a la divinidad solar de Roma, de origen de la misma ciudad. Y según la tradición, su templo en la colina del Quirinal fue instaurado por Tasio. Tasio, que fue el rey de los Sabinos, que era un pueblo itálico que habitaba al noroeste de Roma. Y según la tradición mítica, Tasio gobernaba en Cures y fue contemporáneo de Rómulo, que acordémonos, Rómulo fue el fundador de Roma. Y tras el episodio conocido como el rapto de las Sabinas, Tasio se enfrentó militarmente a los romanos, pero posteriormente se reconcilió con Rómulo, aceptando gobernar juntos la ciudad. Y ahí se fusionaron los sabinos con los romanos. Ahora bien, el rapto de las Sabinas, que acabamos de mencionar, es uno de los relatos más célebres de la mitología romana, y narra que al fundarse Roma, la ciudad carecía de mujeres, por lo que Rómulo organizó unos juegos en honor a Neptuno e invitó a los pueblos vecinos, entre ellos los sabinos. Y durante la celebración, los romanos raptaron a las jóvenes sabinas para tomarlas como esposas. Y esto provocó la guerra entre los sabinos y los romanos. Sin embargo, en el momento decisivo, las propias sabinas, ya convertidas en esposas y madres, intervinieron para detener el combate, rogando a sus padres y esposos que no se mataran entre sí. Su acción llevó a la paz y a la unión de los dos pueblos bajo un gobierno conjunto. Esta reconciliación entonces era vista como un símbolo de unidad entre estos dos pueblos. Autores como Varrón y Quintiliano mencionan este templo, el templo que habíamos nombrado del Quirinal, confirmando que el sol ya ocupaba un lugar en el imaginario religioso romano desde tiempos arcaicos. Además, el Quirinal eh, existía también otro templo dedicado al sol en el Circo Máximo, junto a uno consagrado a la luna. Esto no era casual. Las carreras de carro estaban bajo la protección de estas deidades celestes. La cuadriga, que era el carro tirado por 4 caballos, estaba asociada al sol, evocando su curso diario por el cielo, mientras que la viga, tirada por 2 caballos, representaba la luna. Este simbolismo aparece claramente en Tertuliano también, quien subrayaba que la iconografía de los espectáculos públicos estaba impregnada de religiosidad solar todo el tiempo. Las fechas de la fundación de estos templos fueron el 9 y el 28 de agosto. También tenía relación con el periodo de mayor intensidad del sol estival, reforzando el vínculo entonces entre la deidad y el clima. O sea, siempre había una relación. Con el gran incendio del 64 después de Cristo, Nerón aprovechó la reconstrucción de la ciudad para levantar una monumental estatua de sí mismo de unos 36,5 metros, conocida como el Coloso de Nerón. A la muerte del emperador, Vespasiano reconvirtió esta gigantesca figura en una representación de sol, colocándole una corona radiante. Este cambio no era solo estético, sino político. Servía para distanciarse de la imagen tiránica de Nerón y para
resituar el coloso dentro del marco religioso tradicional. Y esta reinterpretación solar fue acompañada de una transformación simbólica mucho más amplia, porque Vespasiano fue también el primer emperador en acuñar monedas con la imagen del dios Sol, integrando así la iconografía solar dentro del aparato propagandístico estatal. Hacia el siglo II después de Cristo, el culto al sol romano empezó a mezclarse con influencias orientales, especialmente persas y sirias, hasta que la figura del sol Invictus adquirió predominio. Por lo tanto, aquí tenemos dos objetos de adoración. En primer lugar estaba el sol Indiges, que es la divinidad autóctona, si ustedes quieren, arcaica de Roma, que representa el sol nativo, indígena, vinculado a los primeros tiempos de la ciudad o a su mitología fundacional. Significa literalmente el sol del lugar. Ahora, este dios, el sol Indiges que acabamos de describir, era un dios agrícola, protector, asociado a la fertilidad, a la vida del campo. En cambio, el sol Invictus, que como señalábamos, tiene un origen oriental, o sea, sirio y persa, especialmente ligado a los cultos solares como el de Mitra o el Gabal, que tienen una influencia netamente oriental. Su nombre significa el sol invicto o el sol que nunca es vencido. Ese es el sol Invictus. Y fue introducido y elevado a culto oficial en el Imperio Romano durante el siglo III después de Cristo, especialmente por Aureliano, quien quiso unificar el imperio bajo un símbolo común. Por lo tanto, ahí tenemos una de las grandes diferencias, ¿no es cierto? En tiempos monárquicos estaba el sol Inviges y en el imperio tardío estaba el sol Invictus. De hecho, el nombre de Invictus ya estaba en inscripciones, donde ahí se marcaba ya la evolución hacia un culto solar sincrético, más universal y militarizado. Décadas después, el emperador Cómodo adoptó el título de Invictus, convirtiéndose en el primer emperador romano en identificarse personalmente con esta deidad. Esta asociación imperial con el sol reforzaba, de alguna forma, la idea del emperador como figura cosmopolítica que garantiza la luz, el orden y la victoria. Bajo el imperio de los Severos, que fueron una dinastía imperial romana que gobernó entre los años 193 y 235 de Cristo, siendo su fundador Septimio Severo, comenzaron a surgir ciertos cambios. Septimio Severo, quien antes de convertirse en emperador era comandante de la Legio Cuarta Cítica en Siria, en ese contexto conoció a Julia Domna, hija menor de Julius Bassianus, sumo sacerdote del culto solar en Emesa. Ese templo estaba dedicado a una divinidad solar local conocida como el Agábalo o el Gabal, representada por un gran betilo negro. El betilo, piénsenlo como una piedra sagrada, venerada como la morada de una divinidad. Es un objeto central siempre en muchas religiones antiguas del Mediterráneo o el Oriente Próximo. Su matrimonio no solo fue una alianza personal, sino también política y religiosa. Unió a la futura casa imperial con el linaje sacerdotal del dios solar sirio. El vínculo se fortaleció con su hijo, que era Caracalla, quien también asumió el título de Invictus, reflejando una creciente asociación imperial con el sol. Sin embargo, la transformación decisiva llegó con el ascenso al trono de Varius Avitus Bassianus, más conocido como el Agábalo, nieto del sumo sacerdote y heredero directo del culto. Desde niño había sido sacerdote hereditario del dios en Emesa, y al llegar en Roma en el año 219, impuso el culto de el Agábalo con un entusiasmo casi fanático, convirtiendo entonces al sol Invictus en la deidad principal del imperio. El Agábalo amplió el antiguo templo de Júpiter Víctor en el Palatino y lo consagró como el Agabalium, trasladando allí el betilo sagrado, esta piedra que estábamos hablando. Su intención iba mucho más allá de la simple veneración. Pretendía fusionar todos los cultos bajo su sacerdocio, incluyendo, según la historia augusta, los ritos judíos y cristianos para consolidar una religión universal presidida por el dios de Emesa. Su ambición era extraordinaria: abolir o subordinar todas las religiones del mundo, incluyendo el propio culto a Júpiter, la deidad suprema de Roma. Este intento de elevar un dios extranjero por encima del panteón
fue recibido como un acto sacrílego y una provocación intolerable. Además, su comportamiento personal extravagante y escandaloso, descrito así por Herodiano como el de un joven idiota en todo sentido, aumentó el desprecio hacia su figura. Los senadores no toleraron que osara degradar a Júpiter y la guardia pretoriana, cansada de sus excesos, lo asesinó en el año 222 después de Cristo. Su cuerpo fue arrojado al Tíber y el culto a Elagábalo quedó abolido. Sin embargo, el culto solar no desaparecería. Casi medio siglo después, el emperador Aureliano revivió y reorganizó el culto, pero de manera más estratégica y moderada. La restauración se debe a un episodio clave. Durante la batalla de Mesa en el año 272 después de Cristo, contra la reina Zenobia de Palmira, Aureliano afirmó haber recibido la ayuda divina del Sol Invictus, cuya aparición luminosa, según la historia augusta, inspiró la victoria decisiva. Tras la conquista, Aureliano visitó el templo de Elagábalo, donde experimentó una segunda aparición del dios solar. De regreso a Roma en el año 274 después de Cristo, tras derrotar al imperio galo, fue proclamado Restitutor Orbis, es decir, restaurador del mundo. Como parte de su programa político-religioso, erigió un magnífico templo dedicado a Sol Invictus, enriquecido con oro y joyas, y estableció un nuevo colegio de pontífices consagrado exclusivamente al dios. Bajo su mandato, Sol Invictus se convirtió en la deidad suprema del Imperio Romano, integrada oficialmente en la propaganda estatal y en la iconografía y también en el calendario. Aureliano no restauró el culto de Elagábalo como tal, sino que creó un culto solar universal ordenado y políticamente útil, desvinculándolo de la extravagancia orientales asociadas a su antecesor y transformándolo en una religión imperial cohesionadora. Esta consolidación religiosa tendría efectos duraderos y prepararía el terreno para que décadas después, el 25 de diciembre, fechado por el culto solar como Natalis Solis Invicti, fuera reinterpretado por la Iglesia cristiana como la fecha del nacimiento de Cristo. La cronografía del año 354 constituye uno de los documentos más importantes para comprender tanto el culto solar romano como la temprana fijación litúrgica del 25 de diciembre como Navidad. Este códice, bellamente ilustrado y considerado el primer manuscrito iluminado del arte occidental, fue compilado en Roma y ofrecido como regalo a un aristócrata cristiano. Dentro de él se encuentra el calendario del Filócalo, donde aparece la anotación Invicti CMXXX en el día octavo de las calendas januarias, esto sería el 25 de diciembre. Pero, ¿qué significa esto que acabamos de decir en latín? ¿Qué significado tiene? Bueno, cuando nosotros decimos N Invicti CMXXX, significa Natalis Invicti Circenses Missus 30, es decir, en la fiesta del nacimiento del Invicto, que son 30 carreras de circo. Claro, lo que pasa es que como este era el día festivo del Sol Invicto, se celebraba con 30 carreras o vueltas, si usted quiere, de carros en el circo máximo de Roma. El Circenses Missus eran los juegos públicos más solemnes del calendario imperial. Entonces, la idea es que se jugaran juegos anuales en su honor, con carreras en el circo máximo. Por lo tanto, el número de 30 carreras también tenía un valor simbólico y cíclico, porque eran los 30 días del mes solar o ciclo lunar adoptado al calendario solar. Era la idea de plenitud del tiempo y renacer del sol tras el solsticio. Así, los 30 missus representaban la totalidad del ciclo solar. Era un homenaje a la continuidad del día, del año y del poder imperial. Eso era entonces esto de Invicti CM 30. Pero nos dice además esta anotación en el día octavo de las calendas januarias. Y eso constituye el 25 de diciembre, pero ¿cómo esto de que las octavas de las calendas januarias se entienda como que fueran el 25 de diciembre?
Veamos pues, porque los romanos no enumeraban los días del mes como nosotros, así 1, 2, 3, 4, sino que en relación a 3 puntos fijos, que eran las calendas, el primer día del mes, eso es una calenda, el primer día del mes. Las nonas, que eran el quinto o sexto día del mes. Los idus, que eran el 13 o digamos, el 13º o 15º día del mes. De ahí viene esa famosa frase, cuídate de los idus de marzo, que le dicen a Julio César, ¿no? Antes de que lo asesinaran. Por lo tanto, ¿qué significa las 8 calendas januarias? O sea, el octavo día antes de las calendas de enero. El octavo día antes de las calendas de enero. Entonces, hay que verlo de la siguiente manera. ¿Cuál es la calenda de enero? ¿Cuál es la calenda de enero? El 1 de enero. Entonces tenemos que ir la octava, tenemos que pensar en esto, el octavo día antes de las calendas de enero. Entonces, la primera calenda es en enero. Después, 31 de diciembre sería la segunda calenda januaria. Después, el 30 de diciembre sería la tercera calenda januaria. 29 de diciembre sería la cuarta calenda januaria. El 28 de diciembre sería la quinta calenda januaria. El 27 de diciembre sería la sexta calenda januaria. El 26 de diciembre sería la séptima calenda januaria. Y el 25 de diciembre, por lo tanto, sería la octava calenda januaria. Así está escrito en la cronografía del año 354, que por cierto, por esta cronografía también se ha interpretado esto como el Natilis Invicti, es decir, el cumpleaños del Invencible, que la mayoría de los estudiosos relaciona con el Sol Invictus. Otra disposición relevante en la cronografía es la disposición de los mártires, que se encuentra el registro litúrgico más antiguo que inicia el año cristiano, el 25 de diciembre, y que consigna explícitamente Natus Christus in Bethlehem Judeae. Cristo nació en Belén de Judea. Otra lista dentro del mismo códice, que es la de los cónsules, contiene una nota afirmando que Dominus Jesus Christus natus est 8 cal Jan, es decir, que Jesucristo nace en la octava calenda januaria. Estas son textualmente las primeras referencias documentales en la historia cristiana que asocian el nacimiento de Jesús con el 25 de diciembre, dado que la lista de mártires no menciona nombres posteriores al año 336 después de Cristo. Entonces se entiende que esa fecha marca la primera Navidad celebrada oficialmente en Roma. La elección de esta fecha no fue arbitraria. El 25 de diciembre coincidía con el solsticio de invierno, que en el calendario juliano marcaba el momento en que los días empezaban a alargarse. El simbolismo solar estaba profundamente arraigado en la cultura romana. Varrón, en Sobre la lengua latina, explicaba que el nombre bruma, que es invierno, deriva de brevísima, la más corta, en referencia al día más corto del año. Dado que el sol comenzaba su ascenso después de la bruma, el solsticio marcaba simbólicamente el renacimiento de la luz. Otros autores refuerzan la importancia de esta fecha. Vitruvio señalaba que los días brumales son los más breves. Plinio sostenía que los días empiezan a crecer inmediatamente después del solsticio. Ovidio consideraba la bruma como el primer día del nuevo sol. Servio, en su comentario a Virgilio, identificaba el sol novus con el octavo día antes de las calendas de enero. Censorino afirmaba que el nuevo sol comenzaba exactamente en la bruma. Todo demuestra que para los romanos el 25 de diciembre simbolizaba el renacimiento astronómico del sol, lo que facilitó la posterior entonces interpretación cristiana del nacimiento de Cristo como la llegada de la verdadera luz del mundo. La adopción del 25 de diciembre como fecha para celebrar la natividad del Oriente cristiano fue un proceso lento y fragmentado. Y el testimonio de Alejandría es una de las piezas claves. La primera celebración registrada en la Navidad del 25 de diciembre en esta región se produjo en el año 432 después de Cristo, cuando Pablo de Mesa predicó ante Cirilo de Alejandría acerca de María como Theotokos, es decir, Madre de Dios. Este dato es especialmente significativo porque Cirilo había sido una figura central en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, donde el título de Theotokos
fue declarado ortodoxo frente a las posiciones nestorianas. Por ello, esta predicación no solo marca la entrada del 25 de diciembre en el calendario alejandrino, sino también la reafirmación doctrinal del rol de María en la Encarnación, en un momento crucial de definición dogmática. Antes de este cambio, la tradición alejandrina, como la mayoría de las iglesias orientales, celebraba conjuntamente el nacimiento y el bautismo de Jesús el 6 de enero en la teofanía. El testimonio de Juan Casiano, fallecido poco después del año 435, confirma que esta práctica persistió en Egipto incluso tras la adopción del 25 de diciembre en otras regiones orientales. Casiano señala explícitamente que mientras Occidente celebraba ambas fiestas separadas, en Egipto no se celebraban por separado, sino en una sola festividad en ese día. Ahora bien, si tenemos tantos documentos, tantas fechas establecidas con respecto al 25 de diciembre, la verdad es que también hubo problemas para fijar el 25 de diciembre como la fecha de natividad de Jesús, porque estamos claros que los romanos lo utilizaban para el Sol Invictus, pero con Jesús fue un poco más difícil, porque no fue un proceso lineal ni pacífico, por el contrario, habían debate, resistencia, malentendidos astronómicos, conflictos doctrinales e incluso sospechas de paganismo. Varios siglos coexistieron diferentes tradiciones, cada una tratando de definir esto. En Oriente, el nacimiento de Jesús y su bautismo se celebraban juntos el 6 de enero. Por eso, cuando Gregorio Nacianceno predicó el 25 de diciembre del 380, tuvo que aclarar que ese día podía llamarse tanto aparición de Dios como natividad. Esto entonces nos deja una profunda ambigüedad, porque en Oriente el 6 de enero era la fecha principal. En cambio, en Occidente la fiesta ya estaba consolidada el 25 de diciembre. El Oriente cristiano tardó décadas, siglos en aceptar el 25 de diciembre. Alejandría no lo hizo hasta el 432 y aún así coexistían ambas prácticas. Juan Casiano afirma que en Egipto ambas fiestas se seguían celebrando juntas. Juan Crisóstomo tuvo que predicar en el año 386 para justificar que no hacía ni 10 años que en Antioquía se celebraba el 25 de diciembre. Para los fieles la nueva fiesta era sospechosa y generaba dudas. Crisóstomo la defendió como la más solemne por su conexión con todos los demás misterios cristianos, pero en su insistencia revela que había una posición real y un clima de tensión, por supuesto. Epifanio defendió hasta su muerte que el nacimiento de Jesús era el 6 de enero y no el 25 de diciembre. Y para justificarlo recurrió a cálculos zodiacales y ciclos solares, pero cometiendo errores históricos. Por ejemplo, creía que las Saturnales se celebraban el 25. Y no, pues porque las Saturnales, que eran una fiesta romana dedicada a Saturno, se celebraban, o más bien concluían, el 23 de diciembre. Entonces, el 25 de diciembre era también el solsticio de invierno en el calendario juliano. Por ello, muchos cristianos comenzaron a mezclar simbología solar, inclinándose hacia el oriente y rindiendo honor a la luz naciente. Los obispos tuvieron que intervenir. León I condenó que los cristianos se inclinaran hacia el sol naciente en la entrada de San Pedro. Aseguró que esta práctica confundía a los paganos y perpetuaba supersticiones. Advirtió que la fiesta parecía derivar su honor del amanecer más que del nacimiento de Cristo. El problema era práctico y también pastoral, porque la basílica estaba orientada al este. La luz del sol iluminaba el altar durante la misa. Muchos fieles se inclinaban hacia la luz en un gesto ambiguo, y esto generaba un riesgo de sincretismo. Entonces Tertuliano, 2 siglos antes, había sentido ya la necesidad de defenderse de las acusaciones de los cristianos que adoraban al sol debido a su costumbre de orar mirando hacia el oriente. Para él, estas semejanzas con prácticas paganas eran manipulaciones diabólicas destinadas a desacreditar la fe cristiana. Los paralelos entre el culto solar, el mitraísmo, que fue la religión mistérica de origen oriental, que era la adoración del dios Mitra, y algunas prácticas cristianas alimentaron durante siglos la sospecha de que la fecha de Navidad tenía un origen no cristiano.
Incluso siglos más tarde, en el año 742, Bonifacio informaba al Papa Zacarías que en Roma seguían celebrándose costumbres paganas ligadas a comienzos de enero, cantos, procesiones, amuletos y supersticiones de Año Nuevo. Y esto escandalizaba a los paganos recientemente convertidos en otras religiones, quienes no entendían por qué los cristianos de la capital mantenían prácticas tan ambiguas. Tales observaciones dejaban en evidencia que la Navidad, aún siendo oficialmente cristiana, todavía coexistía con prácticas populares heredadas del paganismo. Finalmente, el debate intelectual sobre el origen de esta fecha se dividió en dos interpretaciones que generaron tensión durante siglos. Por un lado, quienes defendían la teoría del cálculo litúrgico argumentaban que el 25 de diciembre derivaba del 25 de marzo, considerada la fecha de concepción y crucifixión de Jesús. Por otro lado, quienes seguían la historia de las religiones sostenían que la Navidad había sido un reemplazo deliberado del natalicio del Sol Invictus. En fin, la verdad es que todo esto fue un proceso gradual. Fue un proceso gradual que tanto en Constantinopla, por ejemplo, se adoptó en la fecha del 25 de diciembre el año 379 bajo Gregorio Nacianceno, en Antioquía en el 386 según el testimonio de Juan Crisóstomo, y en Alejandría se mantuvo el 6 de enero, pero hasta entrado el siglo V. Por lo tanto, el 25 de diciembre se impuso paulatinamente en todo el mundo cristiano, quedando el 6 de enero reservado para la Epifanía o la manifestación del Señor. Se supone que, si bien esto del 6 de enero, en algunos países como Chile, Argentina o Estados Unidos, se traslada al domingo más cercano para coincidir con la misa dominical. Recibe el nombre popular también de Día de Reyes. Se conmemora la manifestación de Cristo al mundo representada por la visita de los Reyes Magos a Belén. Esa es, digamos, la Epifanía. Y en la Iglesia Ortodoxa, el 6 de enero, aunque sigue siendo el calendario juliano, la celebran el 19 de enero del calendario gregoriano. Y tiene por nombre Teofanía, que es la que, digamos, que viene del griego Theophaneia, que es manifestación de Dios. Festividades. Aunque los romanos nunca celebraron una Navidad como tal, muchas de sus costumbres invernales sobrevivieron y se integraron, transformadas en las prácticas navideñas cristianas de siglos posteriores. Esta asimilación no fue un resultado de una copia directa, sino de un proceso largo en el que eventos culturales, sociales y simbólicos se fusionaron con las nuevas celebraciones cristianas a medida que la Iglesia intentaba reorganizar el calendario y purificar prácticas antiguas sin romper por completo el tejido social. Por eso hay paralelos evidentes entre las fiestas paganas del solsticio y los hábitos populares vinculados a la Navidad medieval o moderna. Uno de los paralelos más notables es el intercambio de regalos. En los Saturnales romanos, especialmente durante la Sigilaria, amigos y familiares se obsequiaban figurillas, nueces, dulces y pequeños símbolos rituales. Esta costumbre de regalar, profundamente arraigada en la vida romana, reapareció también en la Edad Media como parte de las celebraciones del 25 de diciembre y el 6 de enero, aunque reinterpretada bajo claves cristianas, regalos de amor, caridad o devoción, a menudo asociado a los Reyes Magos. La idea de que el invierno es una temporada para dar, compartir y fortalecer vínculos sobrevivió de manera casi intacta pese al cambio religioso. Otro paralelo importante es el uso de luces. Los romanos encendían lámparas, antorchas y velas durante el solsticio para simbolizar el retorno de la luz tras el día más corto del año. Esa simbología, la victoria de la luz sobre la oscuridad, encajó perfectamente con la teología cristiana, que interpretó el nacimiento de Cristo como la irrupción de la luz del mundo, en medio de las tinieblas. Así, la iluminación de hogares, iglesias y más tarde plazas se mantuvo como una práctica que combinaba belleza, devoción y herencia simbólica. Los banquetes y la abundancia durante las Saturnalias también encontraron su eco en las celebraciones navideñas. Los romanos celebraban con mesas repletas, comidas especiales y días de descanso, y estas tradiciones se trasladaron a la Navidad medieval, donde el ayuno del Adviento concluía con festines que marcaban la alegría del nacimiento de Cristo. La asociación entre invierno, descanso, alimento abundante y celebración colectiva se mantuvo con un patrón cultural más allá de la transformación de las creencias. La inversión simbólica de roles en las Saturnalias,
los esclavos comiendo con los amos o incluso siendo servidos, tuvo un eco tenue, pero notable en ciertas costumbres medievales. Durante la Navidad y especialmente en la fiesta de los locos o el Día de los Inocentes, se permitían libertades, juegos y desórdenes controlados que suspendían temporalmente la disciplina habitual. Aunque cristianizadas y reinterpretadas, estas festividades conservaron la idea de una licencia ritual propia de los antiguos festejos romanos. El largo periodo festivo de invierno terminó estructurándose en el cristianismo en los llamados 12 días de Navidad, un lapso entre el 25 de diciembre y el 6 de enero que recuerda de manera cristianizada la secuencia continua de festividades romanas entre Saturnalia, Sigilaria, Brumalia y el natalicio del Sol Invicto. Aunque los contenidos cambiaron profundamente, la idea de una temporada extendida de celebración invernal permaneció como un patrón cultural que unió a comunidades enteras. También están los símbolos de la Navidad. El árbol de Navidad tiene sus raíces más profundas en las culturas germánicas y escandinavas, precristianas, donde los árboles perennes, especialmente los abetos, eran símbolos de vida, fertilidad y resistencia durante el invierno. En pleno solsticio, cuando la naturaleza parecía morir, los pueblos del norte decoraban árboles o colocaban ramas verdes dentro de las casas para invocar la renovación y la protección de los espíritus del bosque. Con la cristianización de Europa, la Iglesia no logró extirpar estas prácticas profundamente arraigadas y en cambio optó por reinterpretarlas. El primer árbol navideño cristiano documentado aparece en el año 1419 en Friburgo, Alemania, decorada con frutas, dulces y obleas por una guilda de panaderos. Siglos después, Martín Lutero, según la tradición, colocó velas en un árbol para simbolizar las estrellas que brillaban en la noche del nacimiento de Cristo, consolidando el árbol como emblema navideño en el mundo protestante. Las guirnaldas, por su parte, proceden de una mezcla de tradiciones romanas y germánicas. En Roma, durante las Saturnales y otras festividades de solsticio, se intercambiaban coronas y guirnaldas, laurel, hiedra o pino, como símbolo de victoria, bienestar y protección, y también como amuletos contra los malos espíritus. Otras decoraciones navideñas también tienen un origen híbrido. Las luces, primero velas y más tarde focos eléctricos, derivan del simbolismo del solsticio de invierno, cuando se celebraba el retorno del sol. Sean celebraciones romanas y germánicas, se encendían antorchas, fogatas, lámparas, siempre con el objeto de ahuyentar la oscuridad. Por eso es que se habla de la luz del mundo en el símbolo de Cristo, ¿no? También esto de colgar manzanas, dulces en los árboles, tiene raíces en los árboles de Año Nuevo del mundo germánico y sobrevivió en las representaciones medievales del Paradisebaum o árbol del paraíso, usado en los dramas litúrgicos del siglo XV, que narraban la historia de Adán y Eva el 24 de diciembre. Finalmente, muchas de las tradiciones llegaron al mundo anglosajón y luego al resto del planeta gracias a la influencia combinada de los alemanes, los principios británicos del siglo XIX y la comercialización moderna. La reina Victoria y el príncipe Alberto popularizaron el árbol de Navidad en Inglaterra cuando mandaron retratarse junto a uno en 1848. El grabado se difundió rápidamente en Estados Unidos, donde se fusionó con costumbres locales, generando la Navidad visual moderna tal como la conocemos hoy. Bueno, muchachos, eso es lo que les quería hablar sobre la Navidad, tal como la entendemos hoy. Entonces, es un resultado largo, un proceso histórico, se entrelazan tradiciones cristianas, costumbres paganas, símbolos germánicos, reinterpretaciones, etc. Más que una fecha aislada, es un espejo de una evolución espiritual y social de Occidente, donde el nacimiento de Cristo se convirtió en el centro de una celebración que habla de luz, esperanza, comunidad, renovación. Su complejidad histórica y simbólica sigue invitándonos a mirar más allá de las diferencias y encontrar en medio del invierno aquella luz. Pero aquella luz que se dio mucho antes de Cristo, que podemos reconocer en el Sol Invictus y el Sol Indiges. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al de la comunidad para que veamos
para que conversemos sobre este y otros temas. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, Luan Santos, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Alberto Castro, Luis Gilberto Osorio Casas y Leticia Mejías. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.